Todos tenemos una filosofía de vida. La meditación. El reconocimiento de la presencia como fuente última de la identidad y el descubrimiento del silencio mental son dos acontecimientos de primer orden en el camino del autoconocimiento. Suponen un punto de inflexión, un antes y un después en la visión que tenemos de nosotros mismos y la realidad. Sin embargo, Occidente tiene miedo al silencio. Por eso la tendencia a reprimirlo allá donde se asoma. Eso no siempre ha sido así, pues el silencio ha formado parte de la vida espiritual europea a lo largo de los milenios. Basten los ejemplos de la escuela pitagórica, la tradición hermética greco-egipcia, Plotino o los místicos cristianos como algunos ejemplos de ello. Lo que ahora denominamos meditación se ha conocido a través de los siglos como teoría, contemplatio, u oración contemplativa. Según cada contexto, la meditación era entendida como una reflexión silenciosa, así como una visión directa de lo que es, como un diálogo consigo mismo y como una escucha receptiva del infinito. Esta práctica era una fusión experiencial entre la comprensión y el silencio. En la actualidad está en auge la práctica de la meditación entendida desde el segundo aspecto, como un ejercicio de silenciamiento y no una identificación con la mente repetitiva. Como hemos visto, esta actividad acallante es fundamental para introducir la distancia filosófica necesaria frente a la instalación foránea de Castaneda. Desde luego, saber que no somos lo que la mente dice que somos supone un salto cuántico en el nivel de consciencia, un giro copernicano que implica vivir desde la presencia y no desde el intelecto. El nivel de consciencia tiene que ver con eso, con el desde dónde nos situamos a la hora de conocernos y de conocer. El primer caso, usamos el intelecto sin perdernos en él. En el segundo caso, el intelecto nos usa a nosotros porque nos identificamos con él. Este auge de la meditación entendida en su segundo aspecto se debe a la gran acogida que tuvieron las religiones y filosofías orientales en Estados Unidos, sobre todo a partir de los años 60 del siglo pasado, así como sus vínculos con la cultura New Age. Este enorme impacto ha generalizado la idea de que la práctica de la meditación como atención a los pensamientos supone el alfa y el omega del conocimiento de sí mismo y la realización espiritual. Por sintetizar, la práctica se resumiría en no identificarse con la mente, respirar con más profundidad y relegar la mente a su utilidad práctica. ¿Pero esto es todo? Tal vez exagere, pero sin duda hay mucho más que eso. A este reduccionismo ha contribuido también el propio devenir de la filosofía occidental, que cada vez más ha reducido e identificado la contemplación con la reflexión, negando su dimensión receptiva, autotrascendente y silenciosa. Bienvenidas, bienvenidos al sexto vídeo que hacemos del libro de mi hermano Filosofía Viva. Y esta vez llegamos al capítulo 6, que se titula Todos tenemos una filosofía de vida. Y lo que me he encontrado yo en este capítulo es un glosario de términos que merece la pena ser definidos. Porque si no tenemos claro de qué estamos hablando, precisamente ocurre eso que comentabas al final del texto que he leído, que la meditación queda reducida de todo el potencial que te ofrece, y una parte es esa conexión con la presencia, esa conexión con el silencio, pero otra parte es la claridad mental. Y si no lo tomas en conjunto, ¿no? Si no coges toda la potencialidad que te da, pues al final te vas a encontrar con algunos problemas que son pues, los que comentas en el libro. Bienvenido, Alejandro. Querido hermano, ¿cómo estás? Un gusto volver a encontrarnos. Bueno, pues sí, es importante aclarar porque hay ahí muchos términos en pocos párrafos y es necesario hacer esa labor. Yo lo que quiero transmitir es que
esta idea de la meditación que hay ahora de moda, el mindfulness, ¿no? Esto de sentarse, sentir, ¿no? El conectar con el cuerpo, la respiración profunda. Todo eso está bien, pero fíjate que eso ha entrado en el mundo de la empresa. Y eso no sé si es una ganancia o hasta qué punto es una ganancia, porque, claro, estar más relajado pues nos hace más productivos, ayuda, pero no cuestiona dónde están metidos. Entonces, si el mindfulness sirve para ser más productivo en un entorno que no te gusta, que estás simplemente porque necesitas pagar facturas a final de mes, pues esa meditación es parte de una ideología. Al final se convierte en un instrumento cómplice de un engranaje que se nos escapa y nos convertimos en una parte pequeñita de ese engranaje. Si la meditación, aparte de conectar, relajarme, respirar, sentir, me ayuda a cuestionar, ahí ya estamos dando un marco más completo de lo que hoy entendemos por meditación. Si solo es estar sentado y dejarse un poco estar ahí y ver una pared, todo eso a mí se me hace reducido. Es un reduccionismo en cuanto a que sí, es una necesidad que tenemos. El silencio se ha convertido en una necesidad porque hay tanto ruido que bueno, es agradable tener un espacio así donde poder relajar, pero claro, no puede quedarse en eso. En ese silencio vienen ideas inspiradoras y vienen cuestionamientos también. Si el silencio no me ayuda a cuestionar, ese silencio es muy pobre. Entonces necesitamos ampliar esa idea de la meditación como una contemplación de la verdad también. Hay verdad donde trabajo, ¿vale? Donde trabajo me permiten hacer mindfulness, pero aquí hay verdad en este entorno de trabajo en el que estoy. Ahí hay un cuestionamiento serio y eso ampliaría la concepción que tenemos de la meditación, no solo como un sentir, sino también como una revisión y, bueno, de la comprensión que tenemos de la realidad. Con esto que estás tocando, lo que me viene a mí, que al final siempre estamos repitiendo como temas, ¿no? Porque todo se va enlazando. Está el tema de la dualidad oculta. Incluso en tradiciones no duales, si tú estás llamando ilusión a algo que tú percibes, de repente ya hay como algo bueno y algo que no es, algo que te engaña. Bien, y entonces se está generando una dualidad cuando en un primer momento tú lo que intentabas es generar una unidad, diciendo, no, las cosas que cambian realmente son ilusorias. Vale, pero ese ilusorio, ¿qué concepto es el que manejas? Y ahí viene el tema de la meditación, ¿no? Si la única realidad es eso inmanente, imperecedero, que no cambia, esa presencia, pues entonces vamos al silencio que nos lleve a la presencia. Pero, ¿y qué pasa con todo lo que tú percibes? Porque lo que percibes también es, de alguna manera, es real. Claro. ¿Qué vas a hacer con esa parte? Buen planteamiento. Empezamos fuerte. Bueno, por ejemplo, Heidegger a eso lo llamaba la diferencia ontológica entre los entes y el ser. Son como dos niveles que conviven. Son dos realidades yuxtapuestas, hibridadas, como lo queramos decir, que son inseparables y que tienen su lugar. O sea, el mundo de las formas que aparecen y desaparecen es inevitable, es necesario, pero tiene un nivel ontológico menor que esa dimensión más profunda. Es un nivel válido, pero ontológicamente menor. Esa presencia
profunda, la dimensión sin forma, como la queramos llamar, ontológicamente es la fuente. En la fuente donde, digamos, desde donde percibimos, desde donde se asienta nuestra identidad. Y cuando estamos asentados en ella, ese juego de formas tiene su lugar y es, bueno, maya en el sentido bueno de la palabra. Maya como juego, como ilusión, como encantamiento del mundo, como una fiesta, digamos, ¿no? Yo decoro hasta me recreo en los detalles, decorando una fiesta que dentro de unas horas ya voy a destrozar todo y ya no va a quedar nada. Vale, pues es parte del juego festejar la forma, vivir en la forma. Las formas también nos van retando, nos van obligando a crecer. El tema es cómo vivimos esas formas. No es decir que son malas, claro que no, es desde dónde hacemos ese juego, ¿no? El juego del dinero, el juego de los rangos, los roles, todo eso, desde dónde lo vivimos. Si nos perdemos en eso o simplemente jugamos a eso. Y bueno, Mónica Caballé hace una reflexión muy bonita, dice, forma parte de todo buen juego, de todo maya, el olvidar que estás jugando. Y pues un partido de fútbol en el que uno se encarniza, empieza a dar patadas y se pica. Se le olvida que está jugando. Luego acaba el partido y a lo mejor reflexiona y dice, madre mía, perdón, te doy un patadón que pues realmente no era necesario. Aquí hemos venido a echar un partido entre amigos. Pues esa analogía sirve para la vida, ¿no? Estamos jugando con las formas, a veces hay momentos muy expansivos, luego hay momentos de contracción, y en los momentos de contracción hay una dificultad para procesar esos momentos, ¿no? Me ha fallado un plan, una persona, he perdido algo que tenía mucho valor y ahí me deprimo. No lo transiciono, ese cambio, de una manera más o menos natural. Y ese es el aprendizaje, que el mundo de las formas es así. Entonces, no es negar el mundo de las formas, sino saber transicionarlo, saber estar en él, saber jugar sus reglas sin picarnos como en el fútbol, ¿no? Sin cabrearnos, saber un poco vivirnos como forma efímera también nosotros, pero que tiene un fondo con el que podemos conectar. Y cuando estamos conectados con ese fondo, ese juego de la forma es llevadero, es divertido, es un aprendizaje constante, es asombrarse, es dolor también, es crecer, es madurar, es profundizar, tiene toda una riqueza. Pues me ha gustado el ejemplo que has puesto del fútbol. Ahora que estamos en el mundial. O esos deportes, sí, que estamos con los mundiales, porque en el fondo los juegos son esa metáfora, ¿no? Del gran juego, que sería la vida. Y hay juegos en los que existe la posibilidad de que te lleven al banquillo, que te saquen de esa actividad que te ha atrapado, que te has encarnizado, ¿no? Te has vuelto carne con ella, y de repente te sacan al banquillo y contemplas desde fuera el juego. Y ahí te están dando la oportunidad de decir, vale, lo que estabas haciendo dentro te llena o te está generando más tensión. Estás metiéndote en un bucle que no estás resolviendo. Puedes desde esta mirada exterior volver a centrarte, encontrar otra manera de hacer las cosas, conectar con algo que te haga disfrutar o que te haga fluir. Y al final, a mi entender, es que estamos en todas las expresiones que tenemos en la vida, estamos mostrando esa fractalidad de cómo es el juego, ¿no? y de cuáles son las partes. Y lo fundamental en este juego de la espiritualidad o de la vida es ese punto de entrar y salir, de implicarme para poder disfrutarlo, como tú decías.
Tú puedes montar una fiesta, puedes dedicarte a poner un montón de detallitos y no disfrutar absolutamente nada, que sea una carga inmensa. O disfrutar cada uno de esos momentos y saber que es efímero, que tienes unas horas para vivir eso y lo que te va a servir es la experiencia que te has llevado, que te va a querer volver a repetir. Bien. Entonces, es muy interesante este punto, ¿no? El definir bien las cosas, porque si nos quedamos de nuevo en esa parte del ser de Parménides, ese ser no evoluciona, es y eternamente será él, sí. Y Claro, es ser en el devenir. Realmente es esa paradoja, ser en el devenir. Es la presencia en movimiento. Es que el lenguaje es así, delimitado, pero para expresarlo, pues parecen contradicciones, pero es lo que nunca cambia en una dinámica constante de cambio. Es asumir esas dos realidades y vivirnos desde ahí. Somos una participación en lo eterno que se expresa de manera muy limitada por un tiempo. Y en esa manera limitada, en ese tiempo, podemos conocer lo eterno, conocer esa parte eterna, esa parte de amor incondicional, de presencia. Ese sería el conocimiento espiritual, pero a la vez viviéndonos en un mundo en el que hay tiempos, hay formas, hay limitaciones, hay reglas, y saber, pues ese es el arte, ¿no? El arte es vivir el cielo en la tierra, acercarse a Dios en el mundo. Lo podemos llamar de muchas maneras, pero ese es el gran arte. Y si uno busca a Dios y se va a la montaña y ahí se queda, bueno, pues salvo que sea un monje muy, muy comprometido, no sé, ahí pasa algo, ¿no? No nos podemos, es una ilusión vivir fuera del mundo. Siempre estamos en el mundo, necesitamos a la gente, somos sociables. Y es parte del aprendizaje espiritual, el ver que al final es estar en lo ordinario de un modo extraordinario, vivir lo ordinario con un foco de conciencia que antes no teníamos. Antes a lo mejor lo vivíamos como una rutina aburrida, pero cuando haces ese clic, cuando introduces la presencia, cada tarea puede ser vivida con más atención, con más pasión, con más propósito, aunque sean cosas cotidianas. Y eso va cambiando tu modo de vivir. Entonces, no hay que alejarse del mundo, eso es una ilusión. Somos seres sociables y se trata de, bueno, vivir en el mundo con un estado de conciencia diferente, más atento, más presente, desde la aceptación, desde la ecuanimidad, desde pues, la creatividad. Todas esas cualidades van haciendo que nuestro modo de estar en el mundo sea nuevo, sea diferente, ¿no? Heidegger usaba una expresión, el Dasein, el ser ahí, el ser en el mundo. Él trataba así de combinar esos dos niveles, ¿no? El mundo como forma cambiante y el ser como lo imperecedero. Al final son dos dimensiones de lo mismo. Tú que eres físico, ¿no? La luz es igual, no es onda y partícula, tiene una doble naturaleza. El ser humano igual, tiene una doble naturaleza sin forma y a la vez forma. Y esto es lo que da profundidad a nuestra vida. La conciencia de que no solo somos formas efímeras, sino que somos formas efímeras que son una expresión de una fuente que no es efímera. Y eso cambia las cosas. Es cómo vivimos en el mundo. Eso es lo que cambia. En la concepción que yo tengo, ya que has sacado el tema de la física, de la realidad, para mí es posible hacer una explicación de la espiritualidad a través de lo físico. Que podríamos decir, en el fondo de lo sutil hay algo material, una sustancia.
que tiene propiedades. ¿Bien? El éter. Entonces, exacto, el éter. Entonces, esa sustancia, si no tuviese perturbaciones, sería algo inmutable y eterno, que no Claro, podrías distinguir ninguna parte, porque no hay perturbación, todo es exactamente igual. Allá donde mires es lo mismo. Luego no tendrías posibilidad de percibir cambios, ni darte cuenta, ni poner referencias. Nosotros percibimos gracias a las diferencias que hay. Si no hay diferencia ninguna, sabes que estás, pero ya, nada más. Bien, pues cuando ese éter empieza a moverse y se generan perturbaciones, ahí es cuando aparecen formas que se pueden aparentemente separar de esa totalidad. Es ilusión la separación, pero la forma es real, la puedes distinguir. Bien. Y esas formas luego también pueden interactuar entre ellas y van haciendo cada vez más complejo ese mundo que está emergiendo de esa totalidad inicial indiferenciada. Y aquí es donde a mí me gusta meter el punto de decir, lo fundamental es la totalidad indiferenciada, o cada una de esas pequeñas formas que interactúan entre ellas está generando algo único, especial y maravilloso. Aunque sean efímeras, aunque duren poco tiempo, esa vida está interactuando con otras vidas que logra que se generen formas que nunca antes se habían mostrado. claro, Y claro. entonces el juego, ¿cuál es? El de que esa totalidad que tiene la potencialidad de cualquier experiencia las vaya mostrando, es decir, que esas pequeñas formas abran como los baúles de Pandora y permitan que salgan otras opciones, otras realidades. ¿Bien? Porque ahí ponemos de nuevo la importancia en aquello que es efímero. Genera un cambio que es importante para todo lo que viene después. Sí, estaba pensando que ese juego de lo efímero, dicho con un lenguaje más tradicional, es el modo que tiene Dios de conocerse a sí mismo, a través de la expresión de esas formas. Pero es que ese principio está en los seres humanos. Necesitamos diferenciarnos, expresar quién somos. ¿No? Los niños están explorándose, a ver qué se inventan constantemente. Hay un impulso muy fuerte de expresar. Un niño que no expresa sería el ser de Parménides, como algo muy extraño, ¿no? Niños que no expresan, imagínate, ¿no? Algo pasa. No, pero es Autistas. que el ser de Parménides es expresión, se está expresando y busca diferenciarse. De nuevo es una paradoja. Lo inmutable, la fuente, a su vez busca expresiones cada vez diferenciadas. Y un ser humano que busca su diferenciación, creo yo que es una persona espiritualmente sana, porque busca expresar su singularidad, que es diferente a la tuya y a la mía, a la de todos. No se ha conformado con ser lo que le dijeron que tenía que ser, no se quedó en esa carcasa de la comodidad, en ese falso ser de Parménides, buscó diferenciarse. ¿Por qué? Porque todos tenemos un impulso singularizado en el que nos sentimos más yo, expresándonos de ciertas maneras. Por eso es tan importante buscar cuáles son tus dones, cuáles son tus cualidades, cuál es tu propósito de vida, porque es un deber espiritual, dicho mal y pronto, ¿no? Porque es así como realmente uno se siente más real. Cuando uno expresa sus cualidades, cuando uno puede crear y puede amar, ahí se siente más real. Yo soy más yo cuando expreso mis cualidades, las pongo al servicio. Entonces, es una paradoja, pero todos somos uno y a la vez diversos. Es una paradoja. Dios es uno y a la vez es una expresión en miles de formas.
y necesita expresarse en la forma porque es así como se puede reconocer a sí mismo, en ese contraste de la forma con lo que no tiene forma. Por eso algunos dicen, ¿no? ¿Por qué existe? ¿No? Hay una frase de Leibniz que decía, ¿por qué hay algo y no más bien la nada? Una frase metafísica, ¿no? Por qué hay cosas? ¿Por qué todo, ¿no? Los ríos, las montañas, los árboles? ¿Para qué? Pues una respuesta al hilo de lo que estamos hablando es esa, ¿no? Es que Dios quiere conocerse a sí mismo a través de las formas. El niño quiere conocer quién es liando la parda en una habitación llena de juguetes que luego sus padres la tendrán con él, la bronca, pero el crío ha explorado, ha jugado y ahí se está reconociendo, está buscando su identidad. Fíjate, ¿no? La fractalidad, al final es el mismo principio llevado a un niño o llevado al macrocosmos. Todo esto da igual, pero son pequeños ejemplos que luego se puede llevar a planos más metafísicos, ¿no? Sí, es tal cual. Para mí, Dios también tendría esa mente de niño. Dios, la divinidad, la Sí, sí, totalidad. Tendría esa mente en la que tiene que explorar todo lo que puede ser. Y para explorar necesitas dividirte todo lo posible porque cada una de esas divisiones está introduciendo nuevos grados de libertad, posibilidades, enriquecimiento, emergencia de propiedades. claro. Y además, cada una de esas divisiones las tienes que dejar que funcionen por sí mismas. Porque si tú intentas controlar desde arriba cómo es el proceso de todo, no emerge lo que está oculto. Claro. Entonces, cada uno de nosotros tendríamos la primera parte del juego, o una de las partes del juego de la vida, sería descubrir cuál es el juego que tú quieres mostrar en el mundo. Muy bien, eso es, eso es. ¿Bien? Hay que Porque probar. cuando lo haces, estás aportando lo novedoso. Y al aportar algo novedoso, el universo enriquece su expresión y por lo tanto van a surgir cosas nuevas. Y esto, pues realmente, si entendemos que el tiempo es cíclico, es decir, que estamos repitiendo una y otra vez las mismas cosas porque estamos explorando una y otra vez el mismo nivel, llega un momento en el que tenemos que hacer consciente que estamos repitiendo. Bien, ese punto del discernimiento, ese punto de el comprender, el tomar conciencia, pero también desde lo lógico, desde el pensamiento, darme cuenta de si yo estoy expresándome, yo puedo dejar que se exprese la realidad, pero también puedo identificar que la realidad se mueve una y otra vez de la misma manera y eso es un bucle que no acaba. Si yo quiero que haya algo nuevo, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Claro, ahí es donde entra esa dimensión de la reflexión, la autoindagación, el comprenderse, ¿no? Cuáles son los bucles en los que nos metemos, bucles emocionales, ¿no? De eso tú hablas mucho, bucles mentales, bucles bueno, que se repiten en nuestra vida, ciertos patrones, ¿no? Ciertas actitudes. Y para eso la meditación, entendida como me quedo un poco en la parra, no sirve. Tiene que ser un ejercicio de ojo clínico, ¿no? De poner el flexo, la luz y diseccionar qué se está moviendo ahí, qué sistema operativo, como en un ordenador, ¿no? Qué sistema de creencias hay oculto que está moviendo ese bucle. Y la emoción que lo acompaña, al final es ese juego, creencia-emoción, que hay que iluminar, viendo qué creencia mueve y qué emoción dolorosa activa. Y eso es un ejercicio de discernimiento que el mindfulness, y que me corrija alguien que sea profesor de mindfulness y no se esté viendo, por favor, pero mi percepción es que, digamos, esas prácticas meditativas basadas en respirar y sentir, cuidado, ¿no? Porque
hay una dimensión cognitiva en el ser humano que es muy poderosa, que no se ve y la percibimos por sus efectos, ¿no? Que es la ira, rabia, tristeza, angustia. Todo eso tiene un correlato mental. Al final es dos caras de una misma moneda, una más energética, emocional, y la otra es más cognitiva, más mental. Y entonces hay que hacer ese trabajo de abrir la caja negra, como tú dices, y ver qué instrucciones hay ahí operando, activando emociones, renovando un bucle. Y por eso el título de este capítulo, todos tenemos una filosofía de vida, todos tenemos un sistema operativo oculto del cual no somos conscientes, aunque creamos que sí. Lo que normalmente decimos que conocemos de nosotros, pues son pues, cualidades, cosas que nos gustan o cosas que no nos gustan, pero esos mecanismos están tan profundamente instalados que sentándote a respirar no vas a encontrar, difícilmente lo vas a encontrar. Hay que hacerse preguntas, hay que tratar de hablar con esos patrones físicos, a veces son dolencias físicas, emocionales, hacerle preguntas como si fueran entidades para ver qué voz tienen y ponerle palabras. Y ahí hay un libro oculto en el que pues está codificado una parte de nosotros de la que no somos conscientes, ¿no? Esta imagen de Freud, ¿no? ¿Cómo se llama? El iceberg, que se ve una puntita, esa sería la parte más consciente del ser humano, pero luego el iceberg no se ve la mayor parte, que está oculto debajo del agua. Esa sería la parte inconsciente. Bueno, en esa parte hay creencias y emociones y hay que saber encontrarlas, nombrarlas, ir cuestionándolas, ir, haciendo un ejercicio de reflexión. ¿Qué estoy entendiendo aquí por, no sé, por ser perfecto, por ejemplo? No sé, pongo un ejemplo que he tenido recientemente, ¿no? Querer ser perfecto, ¿qué significa? Pues para muchas personas no cometer errores, ser impecable en su trabajo. Claro, pero eso es un infierno vivir así porque no es humano. Entonces tenemos que revisar qué entendemos por perfección. Perfacere, ¿no? Hacer completo. Yo lo entiendo, una traducción más alineada creo que sería un hacer entregado. Cuando hay entrega en tu acción, cuando tú das lo mejor de ti, pues eso es perfección. Puede haber errores, pero hay entrega. Y entonces, pues luego no hay remordimiento si los resultados no son como uno esperaba, porque, bueno, por lo menos ha dado lo que buenamente tenía, ¿no? Ese ejercicio de cuestionar creencias, conceptos, ideas que tenemos, es un ejercicio más filosófico, más de autoindagación, que no lo va a resolver el irme a un zazen a estar en silencio durante 10 días. Me puede ayudar a desbloquear algunas contracturas físicas, puede soltar emociones, pero creo yo que el recorrido no es completo si no se revisa, digamos, esa parte más de sistema operativo, por llamarlo así. De cosmovisión, así Como visión, eso es. diría yo, porque tú también lo citas ahí en este capítulo, y es cierto, todos vivimos a través de nuestra cosmovisión, nuestro conjunto de creencias que nos dice cómo funciona la realidad y cómo funcionamos nosotros mismos. Y si no hay una pregunta para cuestionar eso, el cerebro o el subconsciente por defecto dice, vale, si esto es así, yo sigo funcionando como que esto es así y voy a seguir funcionando siempre, si no te lo cuestionas tú conscientemente. Y ahí está un punto muy profundo.
Sí, las técnicas de meditación te pueden servir para llegar a un mayor equilibrio, para tener tus momentos de, me he dado cuenta. Pero cuando quieres hacer un trabajo profundo de cambio, hay que hacerse preguntas. Hay que hacerse preguntas. Mira, me viene un ejemplo, que sería, antes estábamos hablando de ese ser inmutable, el movimiento. En la tradición hindú, esto lo resuelven, una de las maneras que tienen, a través de las figuras de Shiva y de Shakti, en el shivaísmo. Shiva sería lo correspondiente a eso, a esa sustancia primaria que está ahí, pero que necesita un movimiento para poder empezar a expresar su potencialidad. Y Shakti, que sería el principio femenino, es lo que le da el movimiento a ese principio masculino de sostener la realidad. Y cuando se mezclan empieza el baile. Empieza el baile de, ¿vale? Se genera un movimiento y de ese movimiento aparece una forma que se sostiene. Y esa forma puede volverse rígida, por lo tanto puede volver a entrar un movimiento dentro de esa forma para que la forma evolucione. Y ahí está el juego continuo de sostener, perturbar, ¿bien? Y que las cosas vayan entrelazándose, entremezclándose y por lo tanto dándoles la capacidad de mutar, de que algo nuevo pueda aparecer. Esto que estoy contando, qué bonito, ¿no? Que nos cuentan así que funciona el principio inicial. Bien, si tú no tienes ese principio inicial, que estás, por ejemplo, mezclando esos dos elementos, lo masculino y lo femenino, bien, el sostener, el mover, y solo en tu cosmovisión hay un único principio inicial, bien, como puede ser, y me meto aquí en un jardín, en las religiones del libro. El principio fundamental casi sería el masculino. Luego, cuando te metes en la mística, las cosas cambian, ¿bien? Y todo eso deja de ser así. Pero lo que se transmite más exotéricamente a la gente sería eso, hay un principio masculino. Y ese principio masculino, sin el movimiento, se vuelve rígido. Y si se vuelve rígido, al final muere. Claro. Porque la vida es movimiento. Si eso está en el origen de tu cosmovisión, ¿qué pasa luego con tu vida? ¿Cómo se va a expresar tu vida? ¿Qué pasa con eso femenino que llega y te lo revuelve todo? ¿Cómo lo procesas? ¿Cómo lo percibes? ¿Lo agradeces porque te está dando vida para que tú, en vez de morir, puedas volver a renacer? Sí, sí, es interesante. Como, digamos que en nuestra cultura digamos, ese principio masculino ha socavado al femenino, ¿no? Como que se ha llenado de reglas, de normas, de mucha moralidad, y ahí se ha quedado un poco, ¿no? Como una parte más exotérica, como tú dices, ¿no? De la forma externa, cómo hay que comportarse, cómo hay que ser. Y eso es verdad que es uno de las grandes fallas, ¿no? Que ha tenido la religión, que se ha quedado atendido a eso, a la fachada externa y a convertirse en un compendio de buenas costumbres, buenas formas, ritos, hábitos, pero sin la parte más femenina, más amorosa, ¿no? Se habla que, ¿no? Pues, Dios es amor, ¿no? Eso está ahí en San Juan. Pero luego, ¿dónde se expresa eso, ¿no? Cuesta verlo. Y ha habido, sí, como una especie de marchitamiento de esa dimensión amorosa, creativa, que ha puesto a la religión en jaque actualmente. Claro, eso arquetípicamente sería el arquetipo de María, ¿no? María, el amor incondicional, la compasión, no sé si la creatividad, por ahí. Pero es verdad que ha perdido mucha frescura la religión. Las religiones del libro han perdido mucha frescura por quedarse
en esa parte más externa, más reglada, más formal. Y eso yo creo que ha hecho que mucha gente se aleje de la religión y bueno, pues se dedica ¿no? a vivir un mundo, pues sí, más desde la exploración, pero desde una cosmovisión materialista. Claro, esa creatividad, cuando la cosmovisión es materialista, te puede jugar muchas malas pasadas también, porque le falta profundidad. Y dices, bueno, ¿y tanto viaje para qué? Tanta historia que me monto, ¿para qué? ¿No? ¿Cuál es el propósito último de esta exploración? Al final tiene que haber un encuentro simbiótico entre esa parte más masculina, más de sostén, y la otra dimensión más fresca, ¿no? Más expresiva, ¿no? Shakti yo me la imagino como una bailarina, ¿no? Shiva la música y Shakti baila. Y ambos son necesarios. Entonces, bueno, igual estamos en una época en la que estamos tomando conciencia de eso, ¿no? De que se ha quedado esa dimensión religiosa muchas veces en lo exotérico y le falta la alegría, le falta el amor, le falta creatividad, ver que la creatividad es esa espiritualidad también, ¿no? Es crear, ¿no? Esa idea de co-crear con la vida. La vida te va planteando retos y tú vas respondiendo y ahí surge algo nuevo. Pues eso es un trabajo espiritual, de diálogo con la realidad, de dejarte interpelar por la vida que te está demandando de ti y tú asumir eso y a partir de ahí a ver qué surge. Surge algo creativo, algo que ni te habías imaginado. Vale, pues eso es un trabajo espiritual, no es un trabajo narcisista, que muchas veces se puede confundir. Entonces, bueno, creo que como espíritu de los tiempos, ¿no? Zeitgeist que estamos viviendo, pues estamos tomando conciencia de la necesidad de esa otra parte, ¿no? De Shiva Shakti, ¿no? Sostén y movimiento, la parte inmutable, la parte que crea, ambas han de estar en diálogo, porque si no, lo que nos queda es una visión superficial, rígida, monótona y no sentida, ¿no? De Shiva, de como lo queramos llamar, ¿no? Y has tocado un montón de elementos y entonces se me ha ido el punto de por dónde iba a continuar con todo esto. Por, Estaba hablando, ¿no? De Shiva como esa parte que ha sido un poco negada, ¿no? Por las religiones del libro y que es la parte, digamos, en el shivaísmo lo llaman Shiva y Shakti. Shiva es la parte que sostiene, parte masculina, la parte que estructura, y Shakti es la dimensión más intuitiva, más curva, más dinámica, que es la que crea, la que expresa, y que necesitamos esa conjunción, que si no, pues, si te quedas pues solo con ahí, Shiva, parece como que ahí hay una parálisis, ¿no? pues fíjate si te pones a indagar en esa cosmovisión, lo que te estaría diciendo por fractalidad, ¿no? En el reflejo, en el humano es, bien, el hombre funciona de una manera porque está buscando cómo ordenar, ¿bien? Pone información para generar formas que contengan, ¿bien? Que mantengan una estructura. Uh-huh. Mientras que la mujer lo que es movimiento, es dejarse llevar por la vida y cuando llega a ese límite, a esa pared, es como que choca, como que dice, ¿por qué está esto aquí y no está un poco más para allá? ¿Bien? Porque no tengo la libertad de poder moverme. ¿Bien? Aunque también las formas enriquecen las posibilidades de movimiento,
porque tienes que tener en cuenta la forma Mm. cuando tú planeas tu movimiento. O puedes utilizar la forma para fluir alrededor de ella. Mm. O ver cuáles son las resonancias que se generan dentro, ¿no? Como cuando tienes un cuenco, dependiendo de las frecuencias, el tamaño del cuenco te va a dar también, pues, qué figuras se pueden llegar a generar. Bien, pues si lo llevamos eso a nuestra experiencia humana es, vale, ¿cómo es esa interrelación entre hombres y mujeres? Para que los hombres que tienen esa tendencia a generar formas valoren esa otra energía que les induce una creatividad de formas nuevas. Y también por parte de las mujeres, ¿no? ¿Qué les aporta el que un hombre les dé una estructura a través de la cual moverse o dentro de la cual poder expresarse? ¿Qué significa? Tener ese contenedor a tu alrededor. ¿Es una cárcel o es un apoyo para que desde ahí puedas mostrar un baile diferente? Yo creo que depende, ¿no? Cómo se enfoque esos límites, como tú dices, pueden ser límites que encarcelan o límites que dan un marco, ¿no? Y lo mismo con la expresión, la creatividad, el movimiento, depende, puede ser una liberación, una celebración de la vida, o puede ser una huida de la estructura, una huida del orden. Uh-huh. Y en ese sentido hay una flacidez, hay una falta de solidez interna, desde donde, ¿no?, se plantea esa doble vertiente. Exacto. Ayer, bueno, hablaba con una chica que al final todos tenemos que aprender ese juego, o sea, integrarlo en nosotros. O sea, digamos que las mujeres tienden más hacia una dinámica más de los cuidados, el afecto, los hombres más desde la estructura, las formas, y al final lo que vemos reflejado uno en otro es algo que nos atrae porque carecemos de eso, y el problema es que ahí pues te puedes quedar enganchado, ¿no? Y digamos que el otro nos está reflejando algo de lo que carecemos y que pues nos desafía también a aprender, a integrarlo en nosotros, ¿no? Por ejemplo, los hombres contactar con su vulnerabilidad, que eso cuesta mucho más que a las mujeres. Y a las mujeres hay muchas de ellas que les cuesta pues, la firmeza, el decir no, el conectar con su criterio real, el no complacer así porque sí para evitar conflictos. Entonces, como que nos estamos espejeando limitaciones que cada sexo tiene y que el otro le puede aportar, pero antes o después ha de ser integrado en uno. Si no, claro, esa relación va a ser dependiente, va a ser un poco, pues, bueno, cargante, ¿no? Yo creo que eso depende de la creatividad. ¿Vale? Ver. Al final, con creatividad todo cambia. Me venía el ejemplo según ibas hablando, ¿no? El hombre que pone límites. Llévalo al arte. Una bailarina. Y de repente su escenario tiene 10 metros. Ajá. ¿Cómo expresa su arte? Pero si de repente el escenario cambia y solo tiene 2, si esa bailarina es creativa, ¿qué arte expresa? En 2 metros, que tiene que comprimir esos movimientos que con 10 podía hacer de otra manera. ¿Bien? Entonces, aquí la clave es más darnos cuenta de que el otro nos está aportando un reto creativo. La mujer es ¿qué pasa si muevo tus cimientos? ¿Qué pasa si eso que te da tanta estabilidad de repente ya no está tan sólido? ¿No? Y el hombre es ese punto de
Vale, ¿y qué pasa si tienes que hacer las cosas, eso que tú quieres hacer, pero aquí, en este espacio? ¿Qué puedes hacer florecer dentro de este espacio? Y cuando entramos en ese punto, pues la creatividad, que en el fondo no es más que la energía de la vida intentando mostrarse, Claro. se activa. Solo que si tú te cierras, es decir, pues no quiero, esa energía vital se bloquea. Si te dejas, la vida te va a dar soluciones. Te va a permitir que aparezca algo intuitivo o desde fuera que te muestre esas nuevas posibilidades que aparecen incluso con esos cambios. Yo creo que ahí hay un elemento a tener en cuenta, ¿no? Que es cómo percibo yo la realidad. Aquello de todo es como tiene que ser. Ajá. La segunda parte es cómo te complicas tú la vida, interpretando que eso no era lo que tú querías, o eso no es lo que debe ser. Y si es lo que debe ser, y lo único que necesitas tú es ser creativo con eso que te ha llegado. Bueno, sí. Algunos dirían, no, es una construcción. Al final, pues el hombre es una construcción, la mujer es una construcción, todo es cultural. Pero yo creo que a estas alturas del partido nos hemos dado cuenta de los estragos que causa esa visión tan hiperculturalista, hiperconstructivista, relativista, no sé cómo lo queramos llamar. Creo que hay una atrofia ahí. Lo podremos matizar más o menos, pero hay una atrofia. Y efectivamente, somos diferentes, tenemos marcos de percepción diferentes y está bien así. ¿Por qué va a estar mal? Yo no quiero ser una mujer y la mujer no creo que quieran ser como yo. Y ahí hay un diálogo que se establece y el objetivo es crear entre ambos. Esa sería una relación madura. Cuando hay un diálogo comunicativo que conduce a una expresión creativa. En el nivel físico son los hijos, pero luego hay niveles, ¿no? Crear significados, crear formas, crear realidades nuevas que estén en resonancia con ese impulso creativo que tiene la propia realidad. Está creando formas constantemente. Lo vemos en el mundo animal, las plantas, pues el ser humano es igual. Y eso es algo que yo creo que estamos tomando conciencia, ¿no? De que hemos venido a resonar, a co-crear, a expresar formas nuevas, más ricas, más diversas, más complejas. Y eso nos hace sentirnos bien. Mira, yo Expresar ese potencial. enlazaba con lo que me perdí antes, que era un ejercicio que hago menos de lo que sería recomendable, que es poner delante de ti a la vida, como quieras visualizarla, ¿no? Y preguntarle si te va a dar lo que tú quieras. ¿Bien? Y ahí puede empezar un diálogo tremendo, en que te des cuenta de los límites que te estás poniendo tú ante la vida. Porque la vida en realidad te puede estar dando todo lo que tú quieres, solo que tú no lo estás percibiendo de la manera que esperas. La vida te lo puede poner sutilmente a tu alrededor. O puede que, como no miras, te lo pone ya materialmente. O como no miras, te lo pone ya como un desastre. Pero en el fondo todo eso tiene que ver con lo que tú realmente quieres. Entonces, si no te haces la pregunta de qué es lo que realmente quieres y qué es lo que tú crees que te puede dar la vida, pues entonces tú mismo estás poniéndote la cárcel, el límite. Aquello de que los niños vienen con un pan debajo del brazo puede que sea totalmente cierto, porque el niño es de la vida.
Los padres serían el canal para que la vida se exprese. Y ahí cambia todo. Cambia radicalmente, porque entonces los padres no son los que tienen que encargarse de que el niño viva, sino que son los que tienen que encargarse de no estorbarle a la vida para cuidar a ese niño. Así es, ser un acompañante, ¿no?, del niño en ese proceso de expresión natural que ellos traen. Necesitan un marco, eso sí, un cauce, pero no una estructura que los asfixie, que es lo que De muchas veces hecho, pasa. es que, a mi entender, esto es una apreciación personal, los hijos vienen a resolverle los problemas a los padres. Cuando son pequeños lo que hacen es ponerte delante el, a ver, ¿tú cómo viviste de pequeño? Mal. Pues vamos a volver a hacerlo. Y tienes la oportunidad de tú mismo conectarte con ese niño y sentirte niño y resolver ese tema de jugar, de amar, ¿bien? Pero también tienes la posibilidad incluso de a través de tu hijo resolver tu relación con tus padres. Claro. Bueno, pero este tema de los hijos, los abuelos y los padres, mejor lo dejamos para otro momento, Sí, porque sí, si sí. no, abrimos un Vamos melón muy demasiado lejos. grande. Sí, Así sí. que nada, yo creo que por hoy ya le Sí, hemos dado unas buenas pinceladas a ese capítulo 6 de Filosofía Viva. perfecto. Y pues los que quieran conocerte un poco más, pues pueden apuntarse a tu boletín de noticias y la web. Cuéntanos. Pues en mi web tenéis un enlace para recibir un boletín que estoy escribiendo semanalmente. Recibís pues a qué me dedico en esos días, reflexiones inspiradoras, creo yo, que bueno, pues ayudan a ver el mundo en el que nos movemos. Y luego tengo el curso de Filosofía Viva que empieza en noviembre. No recuerdo la fecha exacta, pero enseguida estará la información y va a ser un curso muy práctico para pues, explorar todo esto que hablamos Paco y yo, que no deja de ser un apuntar hacia algo que luego tiene que hacer cada uno, que es ese ejercicio de autoindagación, de ir sacando pues, esas partes oscuras, esas creencias, emociones que están ahí impidiendo que lleguemos pues, a esa co-creación a la que todos aspiramos. Y Paco, Tu tu web uso. es alejandromorenolax.com. alejandromorenolax.com. Esa es mi web. Perfecto. Y nada, por otro lado, estamos preparando las maestrías que Días. empezarán en septiembre en la UNITE, la Universidad ya oficial del terreno en México. Así. Así que os podéis pasar por la web de la Living University of Terrain o la UNITE y ahí pues encontraréis la información. Se están empezando a lanzar esas maestrías que, como podéis suponer, son de un enfoque bastante alternativo a lo oficial y lo que buscan es esa apertura, ¿no? Ese cambio de paradigma externo y el reflejo interno, ¿no? de esa otra manera de vivir. Y también pues ya está activa en la web, en libertademocional.es, la página donde os podéis inscribir pues, al curso de neurochamanismo que empezará en octubre o incluso al curso de avanzado en técnicas de libertad emocional, que son pues, un curso en el que se cogen un montón de herramientas que sirven para ir soltando esa presión que tenemos en la vida y cuando bajamos, pues luego ya entramos en ese segundo proceso de autoconocimiento y llegar a las grandes preguntas que ya abren el camino espiritual. Pues, Bueno, ¿algo más que quieras comentar, bueno, Alejandro? no, las maestrías, una es en bioenergía, que es la que coordina Ana María Oliva, luego la de nuevos paradigmas científicos de Artus, y luego nosotros estamos en la de desarrollo de la conciencia transpersonal. También es una maestría que os va a poner a trabajar muchísimo y aparte y a estudiar las dos cosas. Y
Luego está la de innovación en la ciencia y el transhumanismo y ecocultura, que esas empiezan en enero, creo. Así que bueno, ahí tenéis un rango variado de caminos para seguir investigando y bueno, cambiar el paradigma, cambiar a uno mismo también. Las reglas de Y juego. las reglas, ahí está. Y que será un gusto tenerles y os esperamos a partir de, creo que es el 30 de agosto, por ahí empezamos. Así que queda poquito. Apuntaros en la web de la unite.mx. Genial. Pues nada más, agradeceros a todos los que nos seguís, pues vuestro apoyo, vuestros comentarios. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros, estas conversaciones. Que al final, fíjate lo que hemos tenido que hacer para poder tener estas charlas. Sí. Y nada más, que disfrutéis mucho este tiempo que se nos viene y nos veremos en el próximo vídeo. Así Un que abrazo. un Cuidaros abrazo muy mucho. grande. Hasta pronto. Chao.